Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 63. El tema de hoy, toda una vida de privilegio. Cuando estudiaba en la universidad me llevaron a una charla titulada ¿Dónde estarás dentro de 10 años? La charla tenía la intención de ser un estímulo para perseverar en nuestra fe pese a los desafíos de la vida. Pese a los desafíos que la vida presentara al concluir nuestros estudios. Todo lo que puedo recordar es que por aquel entonces pensaba así: 10 años es toda una vida. No podía ni siquiera comenzar a imaginar algo tan lejano en el tiempo. Ahora, por el contrario, miro hacia atrás y 10 años me parecen como si fuera ayer. La vida ha pasado volando, transcurre acelerándose a un ritmo alarmante. Ahora entiendo la sabiduría de aquellos que desde el principio nos instaron a tener una perspectiva de largo alcance. Vivimos en una sociedad de gratificación instantánea, comidas instantáneas, mensajería instantánea, dinero instantáneo, préstamos instantáneos, bronceados falsos instantáneos y fortunas ganadas de la noche a la mañana. Hay un gran peligro en el cortoplacismo. Los pasajes de hoy nos recuerdan que Dios es el Dios eterno. Lo dice Isaías 40:28. Él considera las cosas con lentes más amplias, tiene una mirada de largo alcance y quiere que disfrutes toda una vida caracterizada por su favor, como lo dice Salmos 35. El primer texto que vamos a leer en el día de hoy en la palabra de Dios va a ser en Salmos capítulo 30. Vamos a leer desde el verso 1 al 7. Salmos 30. Leemos en la PDT, Palabra de Dios para Todos. Señor, yo te alabo porque tú me sacaste del peligro y no les diste motivo a mis enemigos de alegrarse con mi desgracia. Señor Dios mío, clamé por tu ayuda y tú me sanaste. Señor, tú me sacaste del lugar de la muerte. Estaba al borde de la tumba y me diste vida. Que cante al Señor todo su pueblo fiel y honre su sagrado nombre. Porque su enojo dura solo por un momento, pero luego su favor sigue dando vida. Por la noche hubo llanto, pero al amanecer hubo canto. Yo pensaba muy seguro que nadie podía vencerme. Mientras me mostraste tu bondad, me sentía invencible. Señor, pero cuando te alejaste de mí, me invadió el miedo. Primer punto. Vamos a ver la explicación de este texto. La visión de largo alcance sobre la vida. Ese es el primer punto. Visión de largo alcance sobre la vida. ¿Atraviesas un tiempo difícil? ¿Te preguntas si durará por siempre? La bondad de Dios dura toda una vida, dice el verso 5. Al mirar atrás en su vida, David se llenó de gratitud y alabanza. Sí, había pasado por momentos muy difíciles, pero da testimonio de Dios diciendo: me levantaste, no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Cuando clamó al Señor pidiendo ayuda, Dios lo sanó. Señor mío, Dios mío, te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y me diste vida y me libraste de morir, dice David. David experimentó ocasiones en las que Dios se enojó con él y donde Dios ocultó su rostro de él. Después de todo, David había cometido adulterio y homicidio. No obstante, al mirar atrás en su vida, fue capaz de ver que los momentos de prueba y dificultad estaban en el contexto de una vida que gozaba de la bondad de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, quiero darte gracias porque tu enojo dura solo un momento, pero tu bondad permanece para siempre. Gracias porque eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Y puedo confiar en ti. Muchas gracias, Señor. Amén. Vamos ahora a Marcos capítulo 12. Vamos a leer desde el verso 13 al verso 27. Marcos 12, desde el 13 al 27, dice así. El pago de impuestos. Después le enviaron a Jesús algunos de los fariseos y algunos herodianos para atraparlo en algo que él dijera. Ellos fueron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre honesto. No te dejas llevar por lo que piensan los demás, pues para ti todos son iguales. Enseñas con sinceridad el camino de Dios. Dinos, ¿qué está bien? ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador? ¿Debemos pagarlos o no? Pero él vio su hipocresía y les dijo: ¿por qué tratan de ponerme una trampa? Denme una moneda de plata, déjenme verla. Ellos le dieron una moneda y Jesús preguntó: ¿de quién es la imagen que está en la moneda y el nombre que está escrito en ella, el nombre? Ellos dijeron: del emperador.
Entonces Jesús les dijo: del al emperador lo que es del emperador, y a Dios lo que es de Dios. Se asombraron de lo que Jesús dijo. Pregunta sobre la resurrección. Entonces unos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se acercaron a Jesús y le preguntaron: Maestro, Moisés nos escribió que si un hombre casado moría sin haber tenido hijos, su hermano debía casarse con la viuda. De esa manera, los hijos que tuvieran serían considerados hijos del hermano fallecido. Una vez hubo 7 hermanos. El primero murió sin dejar hijos. Así que el segundo se casó con la viuda, pero él también murió sin dejar hijos. Lo mismo pasó con el tercer hermano. Todos los 7 hermanos se casaron con la viuda y murieron sin que ninguno dejara hijos. Después la mujer también murió. Como todos los 7 hermanos se habían casado con ella, el día en que la gente resucite, ¿de quién será la esposa, la viuda? Jesús les contestó: ¿por qué cometen ese error? ¿Acaso no saben lo que dicen las Escrituras, ni conocen el poder de Dios? Cuando la gente resucite de la muerte, no se casará, sino que todos serán como ángeles del cielo. Pero en cuanto a los muertos que resucitan los muertos, ¿no han leído en el libro de Moisés como Dios le habló en el arbusto ardiente y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Segundo punto, visión de largo alcance de la eternidad. Vamos a ver la explicación de este texto de Marcos. ¿Qué ocurre con la gente al morir? ¿La muerte es realmente el final? Probablemente hayas experimentado la pérdida de un pariente o un amigo cercano y te preguntas si volverás a verlo. ¿Dónde están ahora? ¿Se han marchado para siempre? ¿Están simplemente dormidos o están de algún modo vivos? Los enemigos de Jesús intentaban atraparlo continuamente con sus preguntas. Primero intentaron atraparlo con el tema del dinero. No obstante, aún ellos reconocían que Jesús era un hombre de integridad. Sabían que Jesús hablaba la verdad, más allá de que fuera o no popular. Evitó caer en la trampa y ofreció una respuesta sorprendente. Luego le hicieron una pregunta hipotética para probarlo. Esta trataba sobre la vida luego de la muerte. Había un debate interno en el judaísmo entre fariseos y saduceos sobre si habría o no vida luego de la muerte. Los fariseos creían en la resurrección, pero los saduceos no. Jesús señala que los saduceos estaban equivocados por 2 motivos. Primero les dice: desconocen las Escrituras, y segundo, que no conocen el poder de Dios. En las Escrituras que vemos, Jesús afirma la absoluta certeza de la resurrección de los muertos. Dado que los saduceos solo creían en la autoridad del Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, Jesús basa su argumento allí y cita Éxodo 3:6, cuando dice: pero en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza, como Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes andan muy equivocados. En otras palabras, Abraham, Isaac y Jacob aún están vivos, dando así respuesta a que sí hay resurrección. Ahora, les dijo que tampoco conocían el poder de Dios. ¿En qué sentido? En 1 Corintios 15 está el fundamento más sustancioso y profundo del Nuevo Testamento sobre el tema de la resurrección de los muertos. Pablo enfatiza una y otra vez el poder de Dios, el cual los saduceos negaban. Escriben que cuerpo es sembrado en debilidad, pero es levantado como un cuerpo resucitado luego de la muerte en poder. Eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15, verso 43. Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La maravillosa verdad es que el mismo poder que actuó en la resurrección de Cristo está obrando en ti ahora, acercándote más y más a la semejanza de Cristo, como lo dice Efesios 1, del 19 al 20. Y también actuará en el futuro al hacer de tu cuerpo un cuerpo de resurrección en la nueva creación. Por lo tanto, todo el que ha muerto en Cristo sigue vivo ahora mismo, lo verás de nuevo. Aunque la separación sea tan dura, todas las luchas de esta vida tienen que ser vistas en una perspectiva de eternidad. Dios tiene una visión de largo alcance. Es importante que aprendamos a ver desde la perspectiva de la eternidad.
Vamos a orar. Amado Señor, quiero darte muchas gracias porque esta vida no es el final. Gracias porque los muertos resucitarán. Ayúdame a ver todas las luchas de esta vida a la luz de la eternidad y entender que tienes una eternidad para compensarme. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer ahora Levítico capítulo 11. Vamos a leer todo el capítulo desde el verso 1 y el capítulo 12 vamos a leer desde el 1 hasta el 8. Entonces vamos primero al capítulo 11. Leyes sobre los animales puros e impuros. El Señor le mandó a Moisés y a Aarón que le dijeran a los israelitas: estos son los animales que pueden comer de entre todos los que hay en la tierra firme, todo animal rumiante que tenga pezuña dividida en dos. Sin embargo, no comerán de los siguientes animales, aunque sean rumiantes o tengan la pezuña dividida en dos: el camello, porque a pesar de ser rumiante, no tiene pezuñas y es impuro para ustedes; el damán, porque a pesar de ser rumiante, no tiene pezuñas y es impuro para ustedes; la liebre, porque a pesar de ser rumiante, no tiene pezuñas y es impuro para ustedes. Tampoco deben comer cerdo, porque aunque tiene las pezuñas divididas, no es rumiante y es impuro para ustedes. No deben comer la carne de esos animales, ni tocar su cuerpo muerto, porque son impuros para ustedes. De los animales que viven en el agua, ya sea en el mar o en los ríos, pueden comer los que tengan aletas y escamas, pero se les prohíbe comer cualquier animal, ya sea del mar o de los ríos, que no tenga aletas ni escamas, sea reptil o cualquier otro animal. Siempre considerarán impuros a esos animales. No los comerán ni tocarán su cuerpo muerto. Todo animal que viva en el agua y no tenga aletas ni escamas se considerará impuro. Se prohíbe comer de las siguientes aves: el águila, el quebrantahuesos, el águila marina, el milano negro, todo tipo de halcón, todo tipo de ave negra como el cuervo, el avestruz, el chotacabras, la gaviota y toda clase de gavilanes, la lechuza, el abetoro, el cisne, la lechuza nocturna, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, la abubilla y el murciélago. Todo insecto que tenga alas y que camine debe ser considerado impuro. Pueden comer los siguientes insectos entre todos los que vuelan y se arrastran: aquellos que tengan patas con zancas que les permitan saltar sobre el suelo. De estos pueden comer los siguientes: todo tipo de langostas, langostones, grillos y saltamontes. Pero cualquier otro insecto que vuele o camine debe ser considerado impuro. Ustedes quedarán impuros por tocar el cuerpo muerto de esos animales. El que los toque quedará impuro hasta el atardecer, y el que cargue el cuerpo muerto de esos animales lavará su ropa y quedará impuro hasta el atardecer. Todo animal que no tenga pezuñas divididas o que no sea rumiante es impuro para ustedes. El que lo toque quedará impuro. Además, todo animal que ande en cuatro patas, pero se apoye sobre sus plantas, será impuro para ustedes. El que los toque quedará impuro hasta el atardecer, y el que cargue su cuerpo muerto llevará su ropa y quedará impuro hasta la tarde. Estos animales son impuros para ustedes. Estos animales que se arrastran por el suelo son impuros para ustedes: las comadrejas, los ratones, todo tipo de lagartos grandes, la salamanquesa, la iguana, el camaleón y la salamandra. Estos animales que se arrastran son impuros para ustedes, y el que toque sus cuerpos muertos quedará impuro hasta el atardecer. Si el cuerpo muerto de cualquiera de estos animales impuros cae sobre algo, eso quedará impuro. Eso incluye cualquier artículo de madera, tela, cuero, lana o alguna herramienta. Se lavará el objeto con agua y quedará impuro hasta la tarde, pero luego quedará puro otra vez. Si alguno de esos animales impuros cae sobre cualquier plato o vasija de barro o que había en él, quedará impuro y se tendrá que romper el plato o la vasija. Si se llega a regar el agua que estuviera en uno de esos platos o vasijas sobre cualquier tipo de comida, esa quedará impura, y todo el líquido que haya en la vasija impura quedará impuro también. Si el cuerpo muerto de esos animales toca un horno, el horno deberá romperse. Todo eso es impuro para ustedes y así será siempre. Pero el manantial o el pozo del que recogen agua permanecerá puro. Pero el que toque el cuerpo muerto de los animales impuros quedará impuro. Si alguna parte del cuerpo muerto de los animales impuros cae sobre cualquier semilla que vaya a ser plantada, esta permanecerá pura.
Pero si la semilla se remoja en agua y algún cuerpo muerto de esos animales cae sobre ella, la semilla quedará impura para ustedes. Si algún animal que ustedes usen como comida muere de muerte natural, el que toque su cuerpo muerto quedará impuro hasta el atardecer. El que coma cualquiera de sus partes llevará su ropa y quedará impuro hasta el atardecer. El que cargue el cuerpo muerto del animal o cualquier pedazo de él llevará su ropa y quedará impuro, lavará su ropa y quedará impuro hasta el atardecer. Se prohíbe comer cualquier animal que se arrastre por el suelo porque esos animales son impuros. Todo lo que se arrastre por el suelo, incluyendo aquellos que se arrastran sobre su estómago, que caminan en 4 patas o que tienen muchos pies, no se comerán porque están prohibidos para ustedes. No permitan que ninguno de esos animales los contamine a ustedes. No se vuelvan impuros por causa de ellos. Porque yo soy el Señor su Dios. Purifíquense y manténganse santos, porque yo soy Dios santo. Así que ustedes no deben contaminarse por causa de ningún animal que se arrastre por el suelo, porque lo mando yo, el Señor, que los saqué de Egipto para que ustedes pudieran ser mi pueblo querido y yo fuera su Dios. Así que ustedes deben ser santos como yo soy santo. Estas son las leyes sobre los animales, las aves y todo ser que se mueve en el agua y que se arrastra por el suelo, para que conozcan la diferencia entre los animales puros y los animales impuros, y entre los animales que se deben comer y los que no se deben comer. Ahora vamos a leer Levítico capítulo 12. La purificación de las mujeres que dan a luz. El Señor le mandó a Moisés que les dijera a los israelitas: si una mujer da a luz a un varón, ella quedará impura por 7 días, como cuando tiene su menstruación. Al 8º día se le hará al niño la circuncisión y después la mujer debe permanecer 33 días purificándose de su flujo de sangre. Ella no debe tocar nada consagrado ni entrar en el santuario hasta que se haya completado su periodo de purificación. Si da a luz una niña, quedará impura durante 14 días, como cuando tiene su menstruación, y luego deberá permanecer por 66 días más purificándose de su flujo de sangre. Cuando se complete el periodo de purificación, una vez que haya dado a luz a un niño o a una niña, llevará un cordero de 1 año de edad como sacrificio que debe quemarse completamente, y una paloma joven o una tórtola como sacrificio de purificación. Los llevará el sacerdote a la entrada de la carpa del encuentro. Luego el sacerdote la presentará ante el Señor y completará la ceremonia de purificación. Así quedará purificada de su flujo de sangre. Esta es la ley para la mujer que dé a luz. Si no se puede pagar el precio del cordero, entonces llevará 2 pichones o 2 tórtolas, una como sacrificio que debe quemarse completamente y otra como sacrificio de purificación. Y así el sacerdote realizará la purificación. Amén. La visión de largo alcance de la historia. Este es el tercer punto. ¿Cuál es el punto de todas las regulaciones en Levítico? ¿Por qué están en la Biblia? Como siempre, entendemos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento y en particular a través de la lente de Jesús. Dios tenía un plan de largo alcance, estaba preparando al mundo para la venida de Cristo. El Nuevo Testamento nos habla de todas estas regulaciones, aparentemente extrañas, sobre las que leemos en el pasaje de hoy como una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo, Colosenses 2:17. El propósito de las regulaciones era enseñar sobre la santidad. Yo soy el Señor su Dios, así que santifíquense y manténganse santos, porque yo soy santo, lo dice en Levíticos 11:44. Pedro cita este versículo en su primera carta al invitar a los primeros cristianos a vivir una vida santa. Escribe así: como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. Pero el Nuevo Testamento también nos dice que Dios ahora nos ha hecho santos por medio de Jesús. Por ello, el apóstol Pablo también dice: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen
o beben. Lo vemos en Colosenses 2:16. Todas estas regulaciones han sido reemplazadas por la venida de Jesús. Muchas de las regulaciones estaban instituidas posiblemente por motivos muy prácticos. Por ejemplo, la ingesta de carne de cerdo como transmisora de enfermedades probablemente fuera prohibida por el peligro que implicaba para la salud. De igual modo, las reglas de descontaminación estrictas como son, tenían en cuenta las necesidades prácticas. Dios quiere que te alimentes sabia y saludablemente. La purificación luego del parto no se refería a la impureza moral, sino a la impureza ceremonial. La purificación era del flujo de sangre, no de alguna culpa que tuviera ligada con el coito matrimonial o el nacimiento. En realidad, todas aquellas regulaciones pudieron haber sido de gran bendición para las mujeres que habían dado a luz recientemente. El periodo extendido de separación de la sociedad, más amplia tal vez, las protegía de tener que retornar demasiado rápido al ajetreo de la vida normal luego del parto. Este pasaje también nos da una pista del trasfondo de Jesús, muestra el contexto de pobreza de donde vino. María no podía comprar un cordero. Cuando María y José fueron a Jerusalén para efectuar los ritos de purificación requeridos por la ley de Moisés, ofrecieron un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Lo dice Lucas 2 del 22 al 24. Bajo estas leyes, Dios tenía un plan de largo alcance para el nacimiento de su Hijo. Estaba obrando a través de la historia para prepararle el terreno a Jesús. Jesús nació bajo la ley, cumplió la ley y en la cruz puso fin a todas estas regulaciones. Resucitó e hizo posible que nosotros también un día resucitemos de entre los muertos y nos convirtamos junto con Jesús en herederos de Dios. Como lo dice Gálatas 4, versos del 4 al 7. Vamos entonces a orar. Amado Señor, quiero darte gracias porque ya no estoy bajo la ley. Gracias por haberme adoptado como tu hijo y enviar al Espíritu de Jesús a mi corazón. Gracias porque pasaré toda la eternidad contigo. Ayúdame a tener una visión de largo alcance de la vida, la historia y la eternidad, para disfrutar de una vida llena de tu favor. En el nombre de Jesús, amén. La pastora Pipa añade, Salmo 30, cuando me sentí seguro, exclamé, jamás seré conmovido. Conozco lo que se siente al experimentar un tiempo de gran fe. En ocasiones, así siento que nada derribará la confianza que tengo en el Señor. Pero a veces, no obstante, cuando enfrento problemas, dificultades o enfermedades, dicha confianza se ve sacudida. Escondiste mi rostro y yo quedé confundido, dice el verso 7. Es entonces cuando me vuelvo al Señor invocando su nombre en busca de ayuda. Amén. Le damos gracias a Dios por este devocional. Recordemos que tenemos una vida, toda una vida de privilegio y que el Señor es el que hace posible que podamos ver todo el panorama completo. Recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la Iglesia HTV en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor le bendiga.